vamos a ser un fracaso. Vamos a ser unos cristianos derrotados, unos padres derrotados. Vamos a tener un matrimonio derrotado, fracasado. No podemos salir adelante si no usamos la palabra de Dios. Lea la Biblia, memorice la Biblia, medite en la Biblia, practique la Biblia, use la palabra de Dios. Ese es un recurso espiritual que Dios nos ha dado para tener victoria. No hay victoria si hacemos un lado la palabra de Dios. ¿Quiere seguir siendo un cristiano fracasado, amargado, desanimado? ¿Quiere seguir ahí en su fracaso, en su matrimonio? Bueno, pues haga a un lado la palabra de Dios y usted será un fracaso, será un derrotado si menosprecia, si deja, si no sigue, si no usa la palabra de Dios. Y le recuerdo, ya hay un montón de cristianos derrotados, amargados, desanimados. Ya no se necesita cristianos desanimados, derrotados, amargados. Necesitamos cristianos victoriosos, padres victoriosos, matrimonios victoriosos. Hay que usar la palabra de Dios. Use la palabra de Dios. Tercer cosa que Dios nos ha dado, otro recurso espiritual, la fe. Le repito, la fe. Tercer recurso espiritual que voy a mencionar, la fe. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Dice, nuestra fe. La fe nos da victoria. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. La fe vence al mundo. La fe es la victoria. Hay un canto que dice, fe, la victoria es. Agárrese de Dios. Anímese en la fe. Cuando todo falle, mantenga la fe. Dios todo lo puede. Alimente su fe. Engrandezca su fe con la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír viene de la palabra de Dios. Al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Sí, es posible tener un buen matrimonio. Es posible tener victoria en su hogar, en su matrimonio, en su vida cristiana. Si usted cree, si usted tiene fe, agárrese de la mano de Dios. Confíe en Dios. La victoria viene por la fe. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Nuestra fe. Confíe. Mire, si usted hace a un lado la palabra de Dios, ¿cómo va a tener fe? La fe viene por el oír. Y el oír viene de la palabra de Dios. Tenga fe. No tiene que vivir ahí desanimado, derrotado, ya. Aun cuando tenga una caída, aun cuando hayamos fallado una vez, aun cuando hayamos caído, levántese y tenga fe que Dios le puede dar la victoria. Que si usted tiene fe, usted puede hacer grandes cosas para Dios. Al que cree, todo le es posible. Ese es un recurso espiritual. Yo quisiera tener fe. Pues póngase a leer la palabra de Dios. Yo quisiera tener esa fe que tiene aquella persona, aquel cristiano. Yo lo miro animado siempre, aún en medio de las pruebas, yo lo miro siempre con fe. Pues usted agárrese de la mano de Dios, lea la palabra de Dios, venga a la casa de Dios, crea en la palabra de Dios, crea en Dios, alimente su fe con la palabra de Dios. Usted agárrese de la Biblia, agárrese de la palabra de Dios, y eso le va a tener fe a su vida. La fe le va a dar la victoria. No tiene que ser cristiano derrotado cuando tenemos ahí una fe preciosa y hermosa. Dice la Biblia, porque para la salvación, mire, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9. La fe nos da la victoria. Número 4. Tenemos la oración. Santiago 4, versículo 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En otras palabras, la oración eficaz del justo tiene mucho poder. La oración es otra herramienta, es otro recurso espiritual que Dios nos ha dado para tener victoria. Muchas victorias se obtienen sobre nuestras rodillas. Se pelea la batalla con oración y se gana con oración.
cosas nos han venido en nuestra vida cristiana, cuántos problemas, y ¿sabe qué? Todo lo hemos vencido, lo podemos vencer con oración. No hay nada que podamos lograr si no oramos. Y note que los grandes hombres de Dios, los hombres que tuvieron grandes victorias, pasaban tiempo con Dios en oración. La batalla se pelea con oración y se gana con oración. Me temo que a Satanás no le preocupa tanto cuánto usted y yo leemos la palabra de Dios. No le preocupa tanto, ¿me entiende?, cuánto tiempo usted dedica para leer la Biblia. Lo que más le preocupa, yo creo, es cuánto tiempo pasamos con Dios en oración. Y no estoy menospreciando la palabra de Dios, pero hemos visto personas que leen la Biblia y terminan de leer toda la Biblia todo el año. Y mira su matrimonio, y mira su hogar, mira sus hijos, mira su vida espiritual, mira su carnalidad que trae. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y lee la Biblia y vive así. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo pasa en oración? Y por eso yo digo que yo creo que a Satanás algunas veces no le preocupa tanto cuánto leemos la Biblia. Lo que más le preocupa es cuánto tiempo pasamos con Dios en oración. Temo también que al diablo no le preocupa cuánto tiempo venimos al templo, sino más bien yo creo que más le preocupa cuánto tiempo pasamos con Dios en oración. Usted puede estar en la iglesia todos los servicios. Usted puede leer la Biblia, leer sino 5 capítulos diarios, o 6 o 10. Pero si no pasa tiempo con Dios en oración, será un fracaso, será un cristiano derrotado, amargado, y terminará alejándose del camino de Dios. Porque necesitamos orar. Dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. El Señor dio una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Lucas capítulo 18, versículo 1. Orar es una necesidad. No vamos a ser cristianos victoriosos si no usamos este recurso espiritual que Dios nos ha dado, que es la oración. Será un fracaso en su matrimonio, será un fracaso con sus hijos, ¿me entiende? Será un fracaso en su vida cristiana, será un fracaso en su ministerio si no oramos. Los cristianos debemos orar para tener victoria. La oración nos da poder, la oración nos fortalece, la oración nos ayuda para tener victoria. Ore a Dios, hermano. Dicen que en Estados Unidos, hace tiempo leí un artículo que el tiempo promedio que pasan los americanos en oración al día son solamente 5 minutos. Y yo pienso que algunos menos. Con razón estamos como estamos. Con razón estamos en una nación que va al fracaso. En una nación que ya no somos lo que antes éramos. Con razón estamos viviendo una abundancia de inmoralidad y de pecado, porque no estamos dedicando tiempo a Dios en oración, porque no nos ponemos sobre nuestras rodillas. Me temo que muchos cristianos no tenemos callo en nuestras rodillas. Un cristiano victorioso es aquel que sus rodillas tiene callo, tiene sus rodillas duras de tanto tiempo que pasa en oración. Pero hay muchos cristianos que no oran. Por eso somos un fracaso, por eso somos unos cristianos derrotados, por eso estamos llorando ahí al mirar a nuestros hijos en su rebeldía. Por eso un montón de cristianos casándose y recasándose, un montón de cristianos perdiendo sus matrimonios, cayendo en adulterio, entiendo, siendo un fracaso, una derrota, porque no pasamos tiempo con Dios en oración. No hay de otra, hermano, no hay de otra. Usted que me escucha, si quiere ser un cristiano, una persona victoriosa, tiene que orar, tiene que pasar tiempo, levántese temprano, pase tiempo con Dios en oración, ore por su matrimonio, ore por sus hijos, ore que Dios le libre de tentaciones, de pecado. Oremos, hermanos. Si no hay oración, no va a haber bendición. Si no hay oración, no va a haber victoria. Si algo nos ha ayudado también en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, es la oración. Es orar todos los días por la mañana, en la
oración. Ore por sus hijos y ore por nombre. Algunas veces somos tan perezosos y holgazanes, ¿verdad? Que no queremos orar. Sí, hacemos otra oración. Sí, pastor, yo sí oro. ¿Ora usted por los hijos? Sí, pastor. Yo todas las mañanas me levanto. ¿Y cuánto tiempo pasa la oración? ¿2 minutos? ¿1 minuto? Señor, te pido que bendigas a todos mis hijos. Amén. Así ora. No pasa usted orando por sus hijos en particular, por cada uno de ellos y por nombre. ¿Cuánto tiempo pasa orando por el hijo mayor? ¿Cuánto tiempo pasa orando por el que sigue? Si tiene 3 hijos, 5 minutos no es suficiente para orar por ellos. Ore por sus hijos y ore por nombre. Por nombre, Señor, te pido por Noé. Bendice a Noé. Cuida a mi Noé, Señor, mi hijo. Te pido, Señor, que lo ayudes, lo fortalezcas. Ayúdale en sus planes. Dale esta bendición. Ayúdalo, cuídalo, protéjalo. Líbralo de toda tentación. Te pido por mi hijo Noé. Dale una buena esposa. Señor, ayuda a mi hijo. Bendice a mi hijo. Dale fuerzas a mi hijo, Señor. Líbralo de tentaciones. Ayuda a mi hijo. Así, hermano, pase tiempo con Dios en oración. Ore por sus hijos y por nombre. Y pase específicamente, ore por ellos. Ore por su matrimonio. La razón, hermanos, del fracaso que estamos viendo en este país, la abundancia de pecado aún en las iglesias, montón de jóvenes apartándose del camino de Dios y otros mundanos, montón de jóvenes mundanos, ¿me entienden? Montón de personas que están alejando de Dios. Es que no pasamos tiempo con Dios en oración. Montón de cristianos fracasados y derrotados. Es que no pasamos tiempo con oración. No usamos esta herramienta, este recurso espiritual para tener victoria, que es la oración. Les recuerdo, orar es una necesidad. No hay victoria sin oración. No hay victoria si no pasamos tiempo sobre nuestras rodillas. Apague la televisión. Deje de estar tanto tiempo en el internet, en las redes sociales, y póngase a orar. Póngase a orar por su esposo, póngase a orar por su esposa, póngase a orar por sus hijos, póngase a orar por su iglesia, póngase a orar por aquellos que no conocen a Cristo, póngase a orar por la nación, póngase a orar por su presidente, póngase a orar todos los días. La oración eficaz del justo puede mucho. Si no oramos, no hay duda, somos unos fracasados, derrotados, amargados. Si no oramos, la oración nos va a dar victoria. Número 5, otro recurso espiritual. Nomás déjeme decir 2 más y ya. En 1 Timoteo 3, versículo 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El otro recurso espiritual que Dios nos ha dado para tener victoria es la iglesia. Hay poder y victoria cuando nosotros hacemos uso de la bendición que tenemos de tener una iglesia. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es una gran bendición. La iglesia nos ayuda. Yo no sé qué sería de nosotros si no tuviéramos nuestra iglesia. Yo no sé qué sería de mi hogar, de mi esposa, de mis hijos, de mi matrimonio, si no fuera porque hemos estado en la iglesia. Desde antes que nos conocimos, desde antes que yo me casara, ya estaba en el camino y ya estaba asistiendo a la iglesia. Y cuando me casé, seguimos en la iglesia. Y ahorita seguimos en la iglesia. Y nunca dejaremos de congregarnos en la iglesia. La iglesia nos ayuda, la iglesia nos fortalece, la iglesia nos ayuda, la iglesia nos da la fuerza también para seguir adelante, nos ayuda. ¡Qué bendición es la iglesia! No menosprecie su iglesia. Dele gracias a Dios que tiene una iglesia. Dios ama a su iglesia. Dios bendice su iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¡Qué bendición es tener la iglesia! Hay poder y victoria cuando la iglesia ora.